Muy bien, hermano, muy buenas noches. Vamos a iniciar la clase de hoy día, así que por favor les pido, como siempre, tengan la Biblia a la mano, un cuaderno y un lapicero para sus apuntes, ¿no? Bien, para empezar el día de hoy, vamos a iniciar, como siempre, con la oración que nuestro Señor nos enseñó. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Venga a reino. nosotros tu reino. Hágase Hágase tu tu voluntad voluntad en la así en la tierra como en tierra como el en el cielo. cielo. Danos hoy Danos nuestro hoy pan de nuestro cada pan día. de cada día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, así como como nosotros también también nosotros perdonamos a los que perdonamos a nos los que nos ofenden. ofenden. No No nos nos dejes caer en dejes la caer en la tentación y tentación y líbranos del líbranos mal. del mal. Amén. Bien, iniciamos esta clase en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, Amén. hermanos, como siempre, pedirles por favor que silencien sus micrófonos para no tener interrupciones. El momento que yo les haga una pregunta que tengan que responder, bueno, les voy a avisar, ¿sí? Y vamos a comenzar. Muy bien, entonces, hoy día tenemos la clase número 15, la confesión. Bien, nuestros hermanos nos dicen muchas veces, o escuchamos, por ahí dicen, yo he aceptado a Cristo como mi Salvador, por ahora soy santo y no tengo pecado. Muchas sectas enseñan que por haber aceptado a Cristo como su Salvador, ya son santos, ya están libres de todo pecado, o sea, de ahí en adelante no pecan. Bien, entonces vamos a ver y responder a esta aseveración si es cierto o no. ¿Qué nos dice la Biblia, hermanos? Vamos a buscar la primera cita en Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23, hermanos, dice, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Bien, entonces ya encontramos en la Biblia que dice que todos hemos pecado, o sea, todos somos pecadores. Entonces nadie puede decir que es santo por ahí, ¿sí? O que no tiene pecado. Todos somos pecadores. Continuemos con la cita de Romanos capítulo 3, versículo 24. O sea, el siguiente versículo de lo que estábamos leyendo, ¿sí? Dice, pero todos son hechos justos gratuitamente y por pura bondad, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, lo segundo es que todos somos justificados por su gracia. Aquí está el sacramento de la confesión administrado de forma gratuita. Dice por gracia, ¿sí? Gratis lo hemos recibido porque el Señor se entregó por nuestros pecados, ¿sí? Entonces somos justificados todos mediante su gracia. Y esa gracia sigue, continúa ahora, ¿sí? Siendo justificando a todos los pecadores. Muy bien, continuamos con Primera de Juan, capítulo 1, versículo de 8. Primera de Juan 1, 8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8.
Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, hermanos, si el protestante dice que no tiene pecado, se está engañando a sí mismo, ¿bien? Y no tiene la verdad. Solo está protestando. Por eso nosotros le llamamos protestante, porque protesta contra la palabra de Dios. Muy bien, entonces nosotros no podemos decir que no tenemos pecado, ¿sí? Y que si decimos que no nos tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y no tenemos la verdad en nosotros. Pero ellos nos afirman o dicen otras cosas, ¿no? Como dice la Biblia, dice que uno no debe confesarse con otro hombre pecador. Esto también es muy común, ¿no? ¿Por qué te confiesas con un sacerdote? Porque si él es otro hombre pecador como tú, te dicen. No debes hacerlo porque la Biblia dice que uno no debe confesarse con otro hombre pecador, ¿sí? Y normalmente sacan una cita de Jeremías. Pero vamos a responder con fundamento bíblico. Con Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué nos dice el versículo 9 de la primera carta de San Juan? Pero si confesamos Dice, nuestros pecados, pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Entonces, hermanos, dice, si confesamos nuestros pecados. Bien, entonces, nosotros, los católicos, sí confesamos nuestros pecados y el Señor nos perdona y nos purifica. Continuamos en la primera carta de San Juan, ahora capítulo 1, versículo 10. Dice, si dijéramos que no hemos pecado, se debería decir como que Él miente y su palabra no está en nosotros. Sería decir que miente Jesucristo, o sea que Dios nos está mintiendo y su palabra no está en nosotros. Entonces, hermanos, si el protestante dice que no tiene pecado, se está engañando a sí mismo y encima hace mentiroso a Dios, ¿no? Y la verdad no está en él. Su palabra, la palabra de Dios no está en el protestante. Bien, pero ellos nos van a leer esta cita, primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. ¿Qué nos dice la primera de Juan 1:7? Dice, en cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Entonces, con esta cita los protestantes dicen que no tienen pecado porque la sangre de Cristo los ha purificado. Ellos simplemente por haber aceptado a Cristo y Cristo se entregó con nosotros, su sangre nos ha purificado de todo pecado. Y si Él camina en la luz, nosotros estamos en la luz y ellos afirman eso, ¿no? Que están en gracia simplemente porque fueron justificados por Cristo. Pero ciertamente Jesucristo, hermanos, nos limpia con su sangre, pero veamos cómo lo hace en realidad. Vimos en el versículo 9, dice, si confesamos los pecados. Entonces, yo primero me tengo que reconocer como pecador y segundo, tengo que confesar mis pecados. Entonces Jesucristo, que es fiel y justo, nos limpia y purifica.
Pero nosotros no podemos decir solamente que porque Jesucristo se entregó por nosotros y derramó su sangre para liberarnos del pecado, ya al aceptarlo hemos sido liberados del pecado y ya no tenemos pecado, ya estamos justificados. No, primero dice, también para que suceda esto, para que actúe la gracia de Dios, tenemos que confesar nuestros pecados. ¿Sí? Y reconocerse pecador. Entonces, confieso mis pecados, es la forma, ¿sí? Un ejemplo práctico, ¿no? Es como el padre Luis Toro nos pone siempre esto de ejemplo también. Es como que el católico es un perrito y el protestante un gatito, ¿no? Entonces, cuando el perrito hace su deposición, simplemente hace y le deja y se va. En cambio, el gatito, ¿sí? El protestante hace sus necesidades, pero ¿qué hace? La entierra, ¿no? Entonces la esconde, la tapa. Entonces hay que reconocer, el católico deja su pecado a la vista, ¿sí? Porque hace un reconocimiento. Recordemos, hermanos, que Jesucristo, ¿sí? Vino por los pecadores, no por los justos. Él vino por los pecadores. Continuemos ahora buscando la cita de Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice, ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. Entonces, al que encubre, ¿sí? O sea, el protestante no prosperará. El que confiesa, o sea, el católico alcanzará la misericordia de Dios por gracia, ¿sí? Entonces, el que encubre no va a alcanzar, no va a prosperar, no va a alcanzar la gracia, ¿no? Porque hablamos de prosperidad eterna. Y lo mismo dice la Reina Valera, por si acaso, ¿sí? Lo mismo está en la Biblia que utilizan los protestantes. Continuamos buscando Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Hechos 19, 18. Hechos capítulo 19, versículo 18. Dice, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que habían hecho antes. Entonces, hermanos, en Hechos vemos cómo lo que pasaba desde el inicio en la iglesia, ¿no? Venía la gente de los que habían creído, o sea, los que habían tenido fe, los que tienen fe, los que creen en el Evangelio, confiesan su pecado. Esos realmente son seguidores de Cristo. O sea, el que cree en el Evangelio, el que tiene fe, tiene que confesar sus pecados. Y ahí está en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Lo mismo dicen en la Reina Valera. Así que nuestros hermanos protestantes no pueden decir que no está en su Biblia. Podemos revisar la Reina Valera y vamos a ver que es lo mismo. Muy bien, entonces ahora vamos a ver, hermanos, cómo era la confesión en el Antiguo Testamento. ¿Cómo era esto? ¿Cómo si se daba o no se daba? ¿En qué forma? Vamos a buscar primero Salmo capítulo 32, versículo del 1 al 5. Salmo 32, del 1 al 5. Salmo 32, capítulo
32, perdón, versículo del 1 al 5. Salmo 32, del 1 al 5. Salmo capítulo 32, versículo del 1 al 5. El 32 fuera de paréntesis por si acaso, hermanos, ¿sí? Dice, dichoso el que es absuelto de pecado y cuya culpa le ha sido borrada. Dichoso el hombre, aquel a quien Dios no le nota culpa alguna y en cuyo espíritu no se halla engaño. Hasta que no lo confesaba, se consumían mis huesos, gimiendo todo el día. Tu mano, día y noche, pesaba sobre mí. Mi corazón se transformó en rastrojo en pleno calor de verano. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije, ante el Señor confesaré mi falta. Y tú perdonaste mi pecado, condonaste mi deuda. Muy bien, entonces, aquí vemos, hermanos, que dice, te confesé mi pecado. Ante el Señor confesaré mi pecado, ¿sí? Ante el Señor confesaré mi falta, dice la Biblia, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es esto, ¿no? Ante el Señor, ¿cómo hacían para poder confesarse ante el Señor? Confesar ese pecado para que le borre su falta al Señor en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar para esto Levítico capítulo 5, versículo del 5 al 6 y 10, parte B. Vamos a Levítico capítulo 5, versículo del 5 al 6 y 10, parte B. Levítico capítulo 5, versículo del 5 al 6 y 10b. Dice, en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Así es como el sacerdote hará expiación por esta persona, por su pecado, y será perdonada. Entonces, hermanos, si nos vamos a poder hacer énfasis en los versículos. Dice en el versículo 5, ¿no? ¿Qué dice en el versículo 5? Dice, en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. ¿Perfecto? Entonces, primero hay que confesar sus pecados, dice el versículo 5. Así era en el Antiguo Testamento, porque dice, en el Salmo dice, te confesaré mi pecado, ante el Señor confesaré mi falta. Y dice, primero entonces, versículo 5 Levítico 5, confesaré primero pecado, ¿sí? Debe confesar primero su pecado. El versículo 6, ¿qué nos dice? ¿No? Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra. Llevará a Yahvé, ¿sí? Llevará a Yahvé. ¿Le podrá entregar a Dios esa oveja, esa cabra? ¿Cómo lo hará? Bien, hermanos, bien claro. El sacerdote hará la expiación por dicho pecado y dicha persona. Y el versículo 10, parte B, estaba diciéndonos que él así es como el sacerdote hará la expiación por esta persona, por su pecado, y será perdonado. Sí, entonces el sacerdote hace la expiación y esta persona quedará perdonada.
Entonces, el sacerdote en el Antiguo Testamento también era el medio por el cual Dios perdonaba las faltas a quien confesaba sus pecados. ¿Sí? Traían la víctima, ¿sí? Para poder hacer la expiación, era entregado al sacerdote. Dice, llevará a Yahvé. Pero ¿quién representa a Yahvé? El sacerdote. ¿Sí? Entonces, la cabra o la oveja la recibe no directamente Yahvé o Jehová, para los protestantes, ¿no? Sino el sacerdote en nombre de Dios. Y este hace la expiación por el pecado y la persona será perdonada. Entonces, Yahvé o Jehová, como se llamaba, bueno, Yahvé en el Antiguo Testamento es el nombre, el verdadero nombre de Dios en el Antiguo Testamento, o como lo conocen los protestantes como Jehová, ¿sí? Él utilizaba como medio al sacerdote para poder perdonar a las personas por sus pecados. Muy bien, entonces, ahora vamos a ver la confesión y el perdón de los pecados en el Nuevo Testamento. ¿Cómo hacía? ¿Cómo que dice el Nuevo Testamento al respecto? Vamos a buscar Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16. Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago 5:16 dice, reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. Dice, reconozcan sus pecados unos a otros. Entonces, nosotros los laicos, ¿sí? Que pertenecemos a la iglesia, nos confesamos al sacerdote. Y el sacerdote también se confiesa ante otro sacerdote. Por eso dice, se reconozcan sus pecados unos a otros. Precisamente ahí les he compartido una imagen donde el Papa está confesándose con otro sacerdote. ¿Sí? Muy bien, entonces por eso hay que reconocerse los pecados unos a otros. Continuemos. ¿Qué nos dice Marcos capítulo 1, versículo del 4 al 5? Marcos capítulo 1, versículo del 4 al 5. Marcos 1, del 4 al 5. Marcos capítulo 1, versículo del 4 al 5 nos dice, es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto y allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Muy bien, entonces la cita es clarísima, ¿no? Llegaban a verlo a Juan de toda Judea, ¿sí? Y de Jerusalén para confesar sus pecados. Entonces, hermanos, Juan no era Dios. Juan tampoco era un palo, ¿no? Porque hay algunos protestantes que dicen, yo me confieso de rodillas ante un palo, dicen, ¿no? No, Juan tampoco era un palo, tampoco era Dios. Juan era un hombre pecador como los demás. Pero ¿qué pasa? Juan era un representante de Dios. Recordemos, él había sido enviado con una misión de anunciar la llegada del Mesías. ¿Sí? Y era un representante de Dios, por esa razón. Al igual que en el Antiguo Testamento, como acabamos de ver, el antiguo pueblo de Israel confesaba también sus pecados y el sacerdote hacía la expiación y
Dios perdonaba a ese pecador. Entonces, en la Biblia, hermanos, no hay ninguna cita donde diga que hay que confesarse, la confesión directa con Dios. No, ninguna. ¿Ya? Ya hemos visto en el Antiguo Testamento cómo es el tema de la confesión y el perdón de pecados. Y lo mismo ya estamos viendo en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Es a través de los representantes de Dios. Pero ellos insisten, ¿no? Los protestantes insisten con esto, ¿no? En la tierra ningún hombre tiene poder para perdonar pecados. ¿Cómo es eso? Sí, hermanos, eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Afirma todo lo contrario, como vamos a ver. Vamos a buscar Juan capítulo 20, versículo del 21 al 23. Juan 20 del 21 al 23. Juan capítulo 20, versículo del 21 al 23. Y dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío. Así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen sus pecados, serán liberados. A quienes se los retengan, les serán retenidos. ¿Sí? Entonces, hermanos, es clarísima la cita. Jesucristo les dice que Él fue enviado por el Padre. Muy bien, pero ahora Él les da el Espíritu Santo a los apóstoles y los envía dándoles poder para perdonar los pecados. Pero nuestros hermanitos nos van a decir, nuestros hermanitos protestantes nos van a decir que ahí no se refiere al perdón de los pecados, sino al perdón de las ofensas. Vamos a ver, ¿será cierto o no será cierto? Vamos a ver esto del perdón de las ofensas. Muy bien. Sí, hermanas. Vamos en una rueda de, como siempre, de preguntas. Veo que me están escribiendo al chat y con algunas dudas. Vamos a poder revisar en ese momento alguna duda que tengan, alguna pregunta, alguna cita que se les pasó. Perfecto. Vamos a primero ir continuando con el desarrollo del tema completo. Entonces estábamos en el perdón de las ofensas. Vamos a buscar para esto Mateo capítulo 5, versículo 25. Mateo 5, 25. Mateo capítulo 5, versículo 25. Dice, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias, que te encerrarán en la cárcel? Entonces, hermanos, si alguien me roba y yo lo perdono, ese es perdón de las ofensas. Si alguien me insulta y yo lo perdono, eso es perdón de las ofensas. Muy bien. ¿Y cuándo tengo que perdonar las ofensas? Vamos a ver la respuesta en Mateo capítulo 18, versículo del 21 al 22. Busquemos. Mateo 18, del versículo 21 al 22. Mateo capítulo 18, del 21 al 22. Entonces Pedro se acercó con esa pregunta. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo 7, sino 70 veces 7. Entonces, hermanos,
hay que perdonar siempre las ofensas. Esa es la enseñanza de nuestro Señor, que las ofensas se tienen que perdonar siempre. Ahora, para que ustedes entiendan el perdón de las ofensas del perdón del pecado, voy a utilizar un ejemplo humano, ¿no? Que pasa comúnmente. Por ejemplo, si una persona comete adulterio, bien, y pide perdón a su pareja, y la pareja no lo perdona, pero el que cometió el adulterio está arrepentido de lo que hizo, va y se confiesa, ¿el Señor le perdonará el pecado? Por supuesto que sí le perdonará el pecado, aunque su pareja, ¿sí?, por rencor no lo haga. Entonces, una cosa es el perdón de la ofensa y otra es el perdón del pecado. Nuestro Señor siempre también nos va a perdonar el pecado. Así, la otra persona, por más que tú, arrepentido, ¿sí?, pidas perdón de ofensas, no te quiera perdonar. Esa es la diferencia, hermanos, ¿no? Entre el perdón de las ofensas y el perdón del pecado. Muy bien, continuemos con el tema, o sea, con la confesión de los pecados. Y vamos a ver qué nos dice San Pablo, que ya nos explica la doctrina de los primeros cristianos, ¿no? Recordemos San Pablo en sus cartas, en Hechos de los Apóstoles, vamos a ver qué nos dice. Vamos a buscar para esto 2 Corintios, capítulo 5, versículo del 18 al 20. 2 Corintios 18 al 20. 2 Corintios, capítulo 5, versículo del 18 al 20. Dice, todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nosotros nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por boca nuestra. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Entonces, hermanos, vemos cómo en el versículo 18, en la parte A, dice, que nos reconcilió consigo mismo en Cristo, ¿sí? Por el mismo Cristo. Él nos reconcilió por el mismo Cristo. Y dice en la parte B, y que nosotros nos recomienda, y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Y si ustedes leen la Reina Valera o la Jerusalén, vamos a ver la Jerusalén, acá la tengo. Vamos a la misma cita, 2 Corintios, porque ahí utiliza una palabra muy importante. Dice el versículo 18 del capítulo 5, dice la parte B, y nos confió el ministerio de la reconciliación. El ministerio, ¿sí? O sea, el servicio, el trabajo, ¿ya? Y eso lo dice la Reina Valera. El ministerio, dice.
Bien, entonces les confió el servicio de la reconciliación, el ministerio para hacer esta reconciliación. Eso es lo que nos está diciendo San Pablo. Entonces, Dios permite, hermanos, que la sangre de Cristo siga limpiando y purificando a través de la reconciliación por los apóstoles y sus sucesores. Entonces, dice el versículo 19 que hemos leído, dio la palabra o el mensaje de la reconciliación. Dio el mensaje o la palabra de reconciliación. Y el versículo 20 dice que son embajadores de Cristo. Los apóstoles y sus sucesores son embajadores de Cristo. Eso es lo que nos dice San Pablo en su carta a los Corintios, que ellos son embajadores de Cristo. Muy bien, vamos a continuar con este tema, buscando la cita Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 7. Mateo 9, del 1 al 7. Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 7. Mateo 9, del 1 al 7 dice: Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico, tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron: qué manera de burlarse de Dios. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, quedan perdonados tus pecados? ¿O levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo el paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Muy bien, muy hermoso este pasaje bíblico, hermanos. Primero, para empezar explicando que el paralítico teológicamente significa que el pecado nos paraliza. ¿Sí? No dice, ya estás curado, levántate, estás curado y levántate. Me dice, tus pecados te son perdonados. ¿Ah? Entonces, ser paralítico teológicamente significa que el pecado nos paraliza. Entonces, y Jesús cura al paralítico para demostrar que en la tierra hay poder para perdonar los pecados. Porque eso es lo que cuestionan los maestros de la ley, ¿sí? Los fariseos. Y en el versículo 3 encontramos pues que los escribas, ¿no? Pensaban igual que los protestantes de ahora, solo Dios perdona los pecados. Eso es lo que pensaban los escribas de ese entonces, en contra de lo que enseñaba Cristo. Y lo mismo pasa ahora, ¿no? Solo Dios perdona los pecados. Y es una falsedad. Ahora, hermanos, el Hijo del Hombre, ¿qué es? Hombre, ¿no? Si yo digo el hijo del tigre, es tigre. El hijo de Dios es Dios. El hijo del hombre es hombre. Entonces, es el hombre. Bien. Pero nuestros hermanos nos van a decir, sí, pero ahí el hombre en singular, o sea, uno, y se refiere a Cristo. Pero dicen, el hijo del hombre es Cristo. Bien, vamos entonces a buscar otra cita. Mateo capítulo 9, pero ahora el versículo 8. Vamos a leer solo el versículo 8, el versículo siguiente. ¿Qué dice? Escuchen, la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres, a los hombres. Muy bien, entonces
a los hombres, en plural, no en singular, no dice al Hijo del Hombre, no, a los hombres. Entonces, hermanos, queda demostrado que la confesión y el perdón de los pecados es un poder dado por Jesucristo a sus embajadores, que son los apóstoles y sus sucesores. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nuestra clase del día de hoy ha concluido. Vamos ahora sí con la rueda de preguntas. Muy bien. Creo que pueden aperturar sus micrófonos, pueden abrir sus micrófonos y hacer las preguntas respectivas, ¿sí? Ahora sí pueden preguntar. ¿Alguna duda que hayan tenido? ¿Alguna cita que quieran que repita? Hermano Marco, buenas noches. Buenas noches. En esta parte del perdón de los pecados, perdonar las ofensas, sería que el pecado es lo que uno comete y por lo tanto tiene que hacer una confesión. ¿Sería así? Uno tiene que confesar su pecado ante Dios, ¿sí? Para poder recibir la absolución de parte de él a través del sacerdote, ¿sí? O sea, no confundamos la ofensa con el pecado, ¿sí? El perdón de las ofensas con el perdón del pecado. Como les decía, si yo cometo un delito y no sé, le robo a alguien la cartera, ¿sí? A esa persona yo la estoy ofendiendo, ¿sí? Entonces, yo tendría que pedirle, aparte de, por supuesto, de devolver la cartera, tendría que pedir perdón de la ofensa que yo realicé. Pero eso es un pecado el que yo he cometido. Y eso yo tengo que pedirle perdón a Dios. ¿Sí? O sea, con tu semejante, con los humanos, con nuestros hermanos, tenemos que pedirnos perdón de las ofensas que nosotros podemos cometer. Pero esa ofensa que es un pecado, tenemos que pedirle perdón a Dios para que Él nos perdone. Así nuestro hermano no quiera perdonar la ofensa. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Buenas noches. Buenas noches. Yo necesito una aclaración. Usted señaló casi al final de que realmente, bueno, que es falso que solamente Dios perdona los pecados. Yo tengo entendido que el sacerdote solamente es un instrumento de Dios, A ver, porque presta su voz para perdonar en nombre de Él. O sea, en realidad quien perdona es Dios. El sacerdote no perdona porque Él no perdona en nombre propio. No, el sacerdote no perdona, el sacerdote es el instrumento del perdón. Claro, de Dios. está diciendo que los protestantes dicen de que es falso. Yo lo he notado, no sé, creo que también lo he puesto en la diapositiva, que es falso que solamente Dios perdona los pecados. Y bueno, solamente Dios perdona los pecados, ¿no? A ver, ¿en qué me puede repetir? Al final, casi al final, en la última diapositiva que usted ha puesto. No, le he dicho que aquí en esa última diapositiva, o sea, estoy viendo que la cita nos muestra cómo Jesucristo está perdonando los pecados. Y en el 9, o sea, como poder de Dios, ¿sí? Porque es Jesucristo hecho hombre. Perfecto. Mano, El Hijo. no, está bien, claro, eso sí lo entendí, pero fue usted mismo quien lo dijo cuando estaba explicando por aquí. Cuando estaba explicando aquí, dijo, entonces es falso. Entonces, por eso es que hago yo la consulta, ¿no? O como les digo, o sea, en el versículo 8 nos dice, la gente se admiró porque Dios había dado ese poder a los hombres, ¿sí? El poder a los hombres para poder, por supuesto, en representación de Dios, ¿sí? Es en representación de Dios. Dios mismo es el que perdona, pero bajo el instrumento que es el sacerdote. Ajá. Por eso le sí, digo. Solamente quería eso. Sí, quería solamente que quede claro eso, nada más. Lo mismo pasaba en el Antiguo Testamento, ¿no?
que el pecador iba con su ofrenda, su víctima, para que el sacerdote, o sea, dice, esa víctima tenía que entregarse a Dios, pero no era directamente, o sea, porque los protestantes lo que dicen es, yo me confieso directamente con Dios, ¿no? Entonces no hay confesión directa con Dios, es mediante el instrumento que es el sacerdote, ¿sí? Entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hay que confesar ante el sacerdote, ¿sí? Y ese poder dado por Dios a los hombres, o sea, por supuesto, a los que les dio el poder, que son los apóstoles y sus sucesores, que en su nombre perdonan pecados. ¿Está claro? ¿Ahora sí? Sí, sí, está bien. No sé, yo lo tenía claro. Me parece que usted se equivocó un poquito ahí, no sé. Pero ya lo dijo bien ahora. Ok, gracias. Yo quisiera hacer una pregunta. Sí. Dígame, en los primeros años del cristianismo, en las primeras comunidades, ¿la confesión era pública? Sí, hermana, dice la palabra que se hacía pública. O sea que ha habido, digamos, un cambio a lo largo de la historia, ¿no? En la forma de confesarse. No tanto como cambios, o sea, la confesión es confesión. Lo que pasa es que... No, me refiero a la forma, porque por eso le pregunto. Inicialmente la confesión era pública, sí, ahora es privada, ¿no? Porque nadie va y confiesa delante de todos los demás miembros de la iglesia sus pecados. Esa es mi pregunta. ¿Era pública la confesión sí, o no era pública? ¿no? Porque imagínense, vamos a ir antes, o sea, acuérdense que era la reunión, ¿sí? Era el día domingo y públicamente se confesaban. Pero ahora ya por un tema práctico, la confesión se hace aparte, ¿sí? Y por supuesto en privado. Aunque yo he visto, por si acaso, alguna vez he participado en una misa en Cajamarca, me acuerdo, y me sorprendió porque una hermana pasó y se fue al micro y hizo una confesión pública de un pecado. Yo lo he visto. Hace unos años atrás lo he visto, ¿no? Pero la confesión actualmente se hace por tema de tiempos, ¿sí? Se hace de forma privada. Imagínense, pues tenemos en una Eucaristía 500 o 1000 asistentes, ¿no? Entonces, para que se haga la confesión de 300 de ellos, vamos a estar ¿cuánto tiempo, no? Entonces, por cuestiones prácticas, se puede decir la confesión continúa, ¿sí? Y se hace al sacerdote, actualmente de manera privada, pero igual el sacerdote administra el perdón de los pecados. ¿Alguien más? Gracias. Ya sí, hermano, no se preocupe. Hermano Marco, buenas noches. Buenas noches. Hermano Marco, en el caso de que la persona presente una discapacidad, por ejemplo, no pueda caminar, no pueda acceder directamente al sacerdote, el sacerdote sí podría confesarle, hermano Marco, a través de un celular, o tendría que asistir personalmente la persona. En realidad, hermana, hasta actualmente la confesión es presencial, ¿no? Imagino que el sacerdote se puede ir a un domicilio y la persona que esté enferma, si quiere confesar los pecados, lo hace, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay sacerdotes, muchas veces capellanes destacados en hospitales y ahí hacen la confesión, ¿no? Entonces, sí, el sacerdote puede ir a una casa, hacer una visita y si una persona está muy enferma, o sea, confesar los pecados, darle la Eucaristía y también darle los santos óleos, ¿no? ¿Sí? Ahora, no sé si ahorita del tema de tecnología, por lo menos no he visto. En la iglesia tal cual lo está haciendo ahora es presencial, ¿no? Incluso en estos momentos de pandemia, lo que han hecho es a veces, por ejemplo, el sacerdote salir a la calle, a un estacionamiento y el auto llega, ¿sí?
desde la puerta o desde la ventana del auto, la persona confiesa, ¿no?, sus pecados y habla con el sacerdote, ¿no? Yo lo he visto en algunas noticias que han pasado a nivel internacional de esa forma, ¿no? También he visto que el sacerdote en México, por ejemplo, vi que un sacerdote, una noticia donde él acercaba el sacramento de la confesión, salía a la calle, se sentaba y esperaba en la calle a las personas que pasaban para que él se quiera confesar, podía tener acceso a la confesión, sin tener que necesidad de ir hasta el templo, ¿no?, a la iglesia, ¿no? Entonces él más bien se acercaba a las personas de esa manera. Pero en cuanto a la tecnología, por lo menos hasta el momento no lo he visto. No sé si lo cambiarán, no lo van a cambiar, no, eso no lo podría yo afirmar. Eso solo lo decide la iglesia, ¿no? Y el magisterio en realidad. Don Mago, responde a mi pregunta que le hice por chat. A ver. Una vez, antes de la pandemia, estaban viniendo los, ¿cómo se llama?, mormones. Ya. Y ellos me leyeron una cita bíblica, no recuerdo cuál, pero decía que solo a Dios le perdonaba, solo Dios perdonaba los pecados. Solo a él tenían que decirles y los perdonaba. A ver, recordemos, solo Dios perdona los pecados, sí es cierto, pero la forma en cómo se perdonan los pecados, ahí viene la diferencia. Por eso le digo, o sea, la cita, Dios perdona los pecados, pero vemos que en el Antiguo Testamento hemos revisado que en el Antiguo Testamento se tenía que presentar al sacerdote para hacer la expiación y el perdón de los pecados. Lo mismo en el Nuevo Testamento, ¿no? Por eso dice San Pablo que ellos son embajadores, ¿sí? Para poder, embajadores de Cristo, o sea, embajadores de Cristo es embajador de Dios, ¿sí? Porque Cristo es Dios. Entonces, siendo sus embajadores, ellos vienen en nombre de Dios a perdonar los pecados. ¿Ya? Por eso puede decir que se confiesa, Dios es el único que perdona los pecados. Sí, Dios es el que perdona los pecados, pero a través del sacerdote. Y estamos viendo las citas. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, hermano Marco. Saludos. Hermana Mirna. De hecho, la fórmula que dice el sacerdote cuando uno va a confesarse para la absolución es muy clara, ¿no? La fórmula dice: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca lo hace a título personal, sino porque ha sido enviado y es justamente el mediador. Bueno, el mediador es Cristo, pero es justamente la persona que está puesta allí por gracia de Dios para perdonar los pecados. Entonces, eso era lo que yo quería aportar. Sí, exactamente. O sea, la absolución es realizada por el sacerdote, es en nombre de Dios. Eso es un hecho, ¿no? Ellos no perdonan a título personal. Gracias. Gracias. Muchas gracias, hermana Mirna. ¿Alguien más quería participar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión? Hermano, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mire, entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta para nuestros hermanos separados cuando nos dicen la pregunta, por ejemplo, ¿cómo podemos confesarnos si es un hombre pecador, como usted estaba explicando? ¿Cuál sería esa respuesta correcta para poder nosotros defendernos nuestra fe en ese momentito cuando nos hacen la pregunta? Gracias. Hermana, vamos a buscar la cita que utilizan. Primero es Jeremías, capítulo 17, versículo 5, si no me equivoco. ¿Ya? Primero que ahí no dice lo que ellos afirman.
¿Ya? Vamos a buscarla. A ver. Sí, dice así. En la latinoamericana dice, así habla Yahvé, maldito el hombre que confía en otro hombre y que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Vamos a leer de la Reina Valera, que acá la tengo. Muy bien. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Dice básicamente lo mismo. Así dice Jehová, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Sí? Entonces, dice prácticamente lo mismo. Dice que el que confía, ¿no? No dice, no está hablando de confesión, sino de confianza, ¿sí? Entonces, más bien el padre Matulio utiliza esta cita más bien para decirles que ellos confían ciegamente en el pastor y no en Dios, ¿no? Porque ellos al afirmar cosas que no dice la Biblia, están confiando en otro hombre, ¿sí? Entonces, esa es la cita que ellos sacan de contexto, porque no dice lo que ellos afirman. Ojo, hay que tener mucho cuidado cuando los protestantes nos mencionan una cita, porque normalmente ellos la tergiversan para justificar lo que están diciéndote, ¿sí? Entonces, ahí no dice, y esa es la cita que normalmente ellos utilizan, ¿sí? Jeremías 17:5. Entonces, aquí tú no estás confiando, dice, no confiesas tus pecados con otro hombre. Dice, no confíes en otro hombre que te aleje de Dios, en realidad. Entonces, más bien ellos, al salirse de la iglesia y seguir hombres, están confiando en Dios, en hombres y no en Dios. Y ellos son los que son arrastrados más bien por hombres y alejados de Dios. Muy bien. Entonces, no existe en realidad esa cita. ¿Ya? Es Jeremías 17:5. Bien, hermana, no sé si le quedó claro o algo que quiera decirme. Sí, hermano, gracias. Muy bien. Ahora sí tengo para defenderme. Sí, hay que tener mucho cuidado porque normalmente las citas las sacan de contexto. Te leen una cosa y te explican otra, ¿no? Por eso Sí, que... sí, me doy cuenta. Hermano, buenas noches. Buenas noches, hermano Manuel, ¿sí? Sí, hermano, disculpe, respecto a eso de sacar de contexto algunas citas, hay algunos protestantes que también, por ejemplo, usan la parábola del fariseo y el publicano para decir que uno solamente debe confesarse ante Dios. ¿Cómo podríamos nosotros explicar, por ejemplo, esa parábola? Bien, hermano, ahí lo que estaban haciendo el publicano y el pecado y el fariseo y el publicano estaban reconociendo sus pecados, ¿sí? Entonces, primero hay que reconocer el pecado.
Y después, ¿qué tenía que hacer el fariseo? Hermano Manuel. Sí. El fariseo reconocía sus pecados ante Dios. ¿Y qué tenía que hacer? ¿Qué decía la ley? Lo que hemos leído. Y confesarlos y hacer su ofrenda. Tenía que ir al sacerdote llevando la ofrenda para que el sacerdote haga la expiación y le sean perdonados sus pecados. Entonces, era el acto de lo que nosotros llamamos el acto de contrición, ¿sí? Que nosotros nos reconocemos como pecadores. El primero nos dice la iglesia, haz tu acto de contrición antes de que vengas a confesar tu pecado, ¿sí? Bien. Ajá. Entonces, y ahí ellos tenían que cumplir la ley, no era que ahí nomás ya se acabó, ya me dirigí a Dios y ya está ahí perdonado, no. Ese es parte del reconocimiento del pecado. Pero ya estamos viendo en la Biblia que en Levítico, como dice que los judíos tenían que hacer, ¿qué hacer para ser realmente perdonados? Ir al sacerdote llevando a su víctima para que el sacerdote haga la expiación y se le a la persona que perdonar, ¿sí? Entonces, por eso no nos dejemos a veces engañar, ¿no? Porque ahí es una viveza nada más. Pero si uno ya conoce las citas donde está que tienen que ir al sacerdote con la víctima para hacer la expiación, entonces ahí ya podemos entender, ¿sí? Es un paso nada más. Ahora, recordemos y que muchas citas también ese pasaje bíblico lo utilizan mucha gente que somos católicos, dicen, bueno, son católicos, pero alejados de la iglesia, ¿sí? Y se justifican para no ir a la iglesia, y yo no soy como, no, yo no me golpeo el pecho, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque el publicano, dice, estaba atrás, no le podía levantar la mirada, ¿sí? Y se golpeaba el pecho, ¿no? Y ellos justamente hacen más bien, estos católicos hacen la vez del fariseo, ¿no? Y dicen, ¿por qué? Porque dicen, yo no voy a la iglesia a golpearme el pecho, ¿no? La soberbia, ¿no? Claro. ¿Sí? Bien, hermano, entonces ya saben, o sea, ¿qué es lo que tenía que hacer después el fariseo? Presentarse al sacerdote con su víctima para que el sacerdote haga la expiación y quede perdonada, quede perdonado su pecado, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Hoy fue un tema picante, ¿no? Muy bien, entonces, como ya no hay más preguntas, continuemos. Y ahí tienen mis redes sociales, a los que quieran ponerse en contacto conmigo, mi correo electrónico, el Facebook y también el canal de YouTube donde estamos subiendo los videos. Perfecto. Pueden compartir también los videos con las personas que ustedes quieran evangelizar, ¿no? Familiares. Y bueno, entonces, de esa forma también ustedes ayudan con el Evangelio, ¿sí? A que el Evangelio llegue a otras partes, a todo el mundo en realidad. Bien, la clase, hermanos, ha concluido. El próximo tema es un tema también muy interesante, que es la Eucaristía. Así que los espero, ya les voy a compartir yo el enlace para el día que vamos a tener este tema tan importante también. Perfecto. Bien, para concluir, hermanos, vamos a regalarle una rosita a nuestra Madre María, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, esta clase ha sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga y los espero en la próxima clase. Muchas gracias por su participación, hermano. Gracias, hermano. Bendiciones para todos.